En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Como segunda invitada del día de hoy tenemos a la analista política del Centro Wiñac, Daniela Ibáñez. ¿Cómo estás, Daniela? Daniela, te he convocado para conversar. Quiero que nos expliques un poco en simple qué son las ideas de la libertad, qué es el liberalismo, por qué traen desarrollo en la sociedad, etcétera. Uy, ¿qué tal pregunta? A ver, Bueno, el liberalismo podría decirse es una corriente filosófica que tiene varios años, ¿no? Siglos, inclusive décadas, pero más notoriamente surge con lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Y los estados modernos. Y el liberalismo principalmente lo que hace es que reivindica al individuo y también a la propiedad privada, ¿no? Hay este símbolo que a veces se utiliza para representar el liberalismo, que es la serpiente, ¿no? Más bien a los libertarios, pero esos son detalles, ¿no? Pero la esencia es que si es que cada uno protege lo suyo, ¿no? Como la serpiente. Si tú no te metes con la serpiente no te va a morder a ti. Pero si es que tú fastidias a la serpiente sí se va a defender. Un poco que los liberales tienen esa postura que siempre van a defender lo que es suyo, ¿no? La propiedad privada y además el individualismo, ¿no? De cada uno, también lo que son las posturas pro mercado, minimizar la intervención del Estado en la economía y en general creer que el emprendimiento y la vida, digamos, de cada uno, su proyecto de vida de cada uno debe ser respetado. ¿Y esto cómo trae beneficios a las personas? Aplicar esto, digamos, el respeto por la actividad privada de cada persona, ¿cómo se manifiesta en un desarrollo de la sociedad? Bueno, creo que lo hemos visto a través de la historia de la humanidad. Es el modelo que realmente ha triunfado, ¿no? Si es que uno tiene su propio proyecto de vida, tiene las propias herramientas para poder salir adelante, no cuenta, digamos, el asistencialismo del Estado, sino que cada uno tiene la capacidad para defender lo suyo y además hacer su propia empresa. Y si es que agregamos eso a nivel nacional o a nivel mundial, inclusive vemos lo que es la proliferación de lo que es el libre mercado. Y esto no quiere decir, a veces se habla, ¿no? O hay en esta parte del discurso político, especialmente propagada de parte del Ejecutivo, ¿no? Que hay los oligopolios, los monopolios. Eso no quiere decir, el libre mercado más bien cree que hay libertad de empresa, ¿no? Que si es que uno hace bien su empresa y puede salir adelante, entonces va a beneficiar al desarrollo del país. Entonces, sí, resumiría que esa es la manera mediante la cual la doctrina, digamos, del liberalismo, especialmente las libertades económicas, ayudan al desarrollo de un país. ¿Tú consideras que el gobierno de Pedro Castillo atenta contra las ideas de progreso que trae el liberalismo? ¿Y cómo y por qué? Sí, por supuesto, tanto en las acciones del gobierno como discursivamente. Discursivamente no es ajeno a ninguno de nosotros o a aquellos que seguimos la esfera política, cómo es que Castillo, y eso se manifestó en el discurso del 28 de julio, ¿no? Polariza contra lo que es la iniciativa privada y también confía, digamos, en este proyecto de ampliar el Estado, ampliar la burocracia estatal para supuestamente sacar al país adelante, pero nosotros los liberales sabemos que esa no es la fórmula. Y además a nivel de acción, el gobierno de Pedro Castillo ha estado tomando medidas muy perjudiciales para la economía en los últimos tiempos, especialmente en los últimos meses. Recordaremos las medidas contra la tercerización laboral, eliminando la tercerización laboral,
y más recientemente y de manera muy preocupante el empoderamiento de los sindicatos que va a poner en jaque lo que es la inversión privada. Entonces sí, diría que por supuesto que el gobierno de Pedro Castillo está atentando contra las libertades económicas. ¿Puedes contarnos un poco más sobre esta asociación que has fundado llamada Somos Libres? ¿Cuál es su misión? ¿Qué clase de actividades hacen? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el impacto que quieres que tenga? Sí, por supuesto. Gracias por la pregunta porque nos da la oportunidad para que sus oyentes conozcan acerca de Somos Libres. Bueno, Somos Libres es una organización, una asociación sin fines de lucro que se dedica a difundir las ideas de las libertades económicas y las libertades individuales en el país, porque nosotros sabemos que, o creemos, que la manera en la que el país va a salir adelante va a ser a través de la libertad de empresa, y la libertad de empresa, las libertades económicas van de la mano con la democracia, con la libertad de expresión. Que la economía salga adelante también es una condición necesaria, es que nuestra democracia funcione también y que podamos participar todos en ella. Y en ese sentido, Somos Libres actúa como una incubadora de creadores de contenido. Nos dedicamos con un equipo de 5 personas por ahora, pero siempre expandiéndose y tratando de incluir a otros voceros, difundiendo, ¿no?, las ideas de las libertades económicas e individuales, explicando en simple lo que quiere decir todo esto, y además analizando los últimos acontecimientos desde nuestro punto de vista y difundiéndolos. Y más allá de las redes sociales, estamos en todas las redes sociales, también nos dedicamos a hacer eventos tanto en línea como presenciales para poder tener interacción con las personas. Entonces esas son una de las cuantas actividades en las que estamos involucrados. Las personas que se dedican a hacer difusión de ideas, como lo que ustedes hacen, hablan mucho de que hay que dar una batalla cultural. ¿Podrías explicarle a los oyentes qué es la batalla cultural, contra quién se lucha la batalla cultural y por qué es importante darla? Sí, a veces se habla de la batalla cultural. A veces podríamos interpretar que otras ideas ajenas a las nuestras están ganando la batalla cultural. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente tienes actores políticos hablando de manera contraria a la nuestra, sino que también esas ideas políticas percolan en lo que es la sociedad y la cultura. Pensamientos como, por ejemplo, el Estado va a solucionar el alza de precios, o los empresarios son malos, o solamente en el Perú hay grandes empresas, y cuando la mayoría son micro y pequeñas empresas, por ejemplo. Entonces ahí hablamos de estar perdiendo la batalla cultural contra lo que son ideas colectivistas que quieren expandir el Estado a costa de la libertad de empresa. Y ahí es cuando hablamos de hacer la batalla cultural en el sentido de difundir los datos, ¿no? Difundir la verdad. No estamos aquí para ideologizar a nadie, sino más bien creemos que nuestra postura se sustenta en lo que ha sido el desarrollo de los países con las mejores economías, con las mejores democracias, y nosotros queremos eso para el Perú, básicamente. No partimos de un punto de vista ideologizado ni de fórmulas fallidas como han sido las fórmulas de izquierda en la región, ¿no?, sin ir más allá, o tal vez lo que se aplicó en la Unión Soviética o en la China de Mao, y esas ideas, digamos, siguen percolando en la sociedad peruana, lamentablemente, y nosotros hablamos de dar la batalla cultural contra estas ideas y explicándolas a las personas cómo por el otro lado pueden estar siendo adoctrinadas, y más bien nosotros lo que queremos es darles los datos para que ellos puedan entender, ¿no?, cuál es la realidad de las cosas y cómo nosotros creemos que el país va a salir del subdesarrollo. Daniela, y esta pregunta está dirigida para los jóvenes interesados en política y también para los padres que les interesa de alguna forma formar a sus hijos en temas políticos. ¿Por dónde empezar? ¿Qué ver, qué leer, qué olfatear, digamos? ¿Por dónde empezaste tú? Si quieres también puedes contarnos.
Bueno, empecemos por Somos Libres. Los invito a ver la página de Somos Libres. Yo también, bueno, por mi lado, ahí me ponen como analista política del Centro Viña, que me dedico a hacer análisis político, pero por el lado de las ideas políticas, yo diría que siempre partan por un ojo crítico. En realidad mi formación política surge bastante de interés que he tenido a través de los años con mi familia. No diría que pienso exactamente igual a todos los miembros de mi familia, pero un poco que ahí empezó. Creo que es importante sentarse a la mesa y discutir y tener diálogos, ¿no?, sinceros acerca de la política, de la economía, siempre fiarse de fuentes confiables. Hay que ser bastante cuidadoso de a qué medios de comunicación o a qué fuentes uno recurre para poder alimentar su conocimiento. Yo siempre recomiendo, yo creo que a mí me ayudó bastante leer los filósofos clásicos, ¿no? Sería como que Aristóteles, Sócrates, pero en lo que son ideas bueno, tener cursos básicos de economía creo que es muy importante, cosa que uno ya entiende cómo funciona la dinámica del mercado. Y así uno formar su propio punto de vista, y después hay una serie de pensadores o de personas que han podido dar diagnósticos acerca de la economía o respuestas a ciertas incertidumbres políticas o económicas que son muy interesantes, ¿no? Yo en la universidad, por ejemplo, leí, uno de mis libros favoritos es Instituciones, Cambio Institucional y Desarrollo Económico, de Douglas North. Douglas North. Sí, es Excelente. un libro fabuloso, a mi modo de ver. Para mí es un libro formativo en lo que es la política económica. También tienes autores muy interesantes como Acemoglu y Robinson. Pero, a ver, cuéntanos autores. la tesis de North. ¿Por qué las instituciones son importantes en el desarrollo económico de los países? Sí, a ver, es todo un libro, pero a ver, vamos a tratar de resumirlo. En general, las instituciones son las reglas del juego de la sociedad, ¿no? Y puedes distinguir las instituciones entre instituciones formales, que son las que están escritas en papel, y las instituciones informales, que pueden ser las costumbres, las tradiciones. Y lo que dice North es que para que un país salga adelante, estas dos instituciones tienen que estar empalmadas en algún sentido, ¿no? Cuando están empalmadas, entonces se reduce lo que es los costos de transacción. Y los costos de transacción no son nada más que reducir la incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, cuando hay dos partes en un contrato o dos personas quieren llegar a un acuerdo, tiene que haber un tercer agente para poder hacer cumplir ese contrato, ¿no? ¿Quién hace cumplir ese contrato? Ya a un nivel más macro es el Estado, ¿no? Pero el Estado tanto engloba lo que son las instituciones formales e informales. Entonces, la tesis de North básicamente es que el desarrollo económico a largo plazo de los países depende de qué tan eficientes son sus instituciones, ¿no? Tanto las formales como las informales, y que funcionen de una manera armoniosa, por así decirlo. En Perú, ¿cuál es el problema con las instituciones, en tu opinión, y en base a lo que acabas de mencionar? ¿Cuál es el problema? ¿O cuáles son los problemas? Más de uno hay, definitivamente. Muchos problemas. Sí, hay muchos problemas. A ver, parte del diagnóstico que también hacemos de Somos Libres, como te digo anteriormente, tenemos, por ejemplo, una sociedad, generalmente una economía bastante emprendedora. Ya tenemos, creo que el 99% de todas las empresas en el Perú son micro y pequeñas empresas. Pero se topan, por ejemplo, con un Estado o con las leyes, las instituciones formales, que son extremadamente legularistas, o sea, burocráticos, ¿no? Hay demasiadas barreras burocráticas para formar empresa en el Perú o para que el ciudadano a pie salga de adelante, ¿no? Esa es una de las razones por las cuales las instituciones fallan en el Perú, ¿no? No hay, o sea, hay demasiada, el Estado... Hay demasiada ley. Sí, hay demasiado... dificulta demasiado, ¿no? Digamos. Sí, también, por ejemplo, la corrupción, ¿no? La corrupción se genera cuando hay una disonancia, ¿no?, entre las instituciones formales y las instituciones formales. Cuando hay actores que tienen estos incentivos para ser corruptos, ¿no? Nosotros en el Perú tenemos lo que es esta corrupción sistemática,
¿no? Que es que, por ejemplo, uno puede ser una persona honesta, honrada, se mete en el sistema del Estado y es muy difícil que no le saquen una denuncia, y eso, que claro, hay personas honestas y hay personas deshonestas. Queremos pensar que hay varias personas que son honestas, pero que no pueden hacer su trabajo en el Estado, porque se topan con un sistema que es extremadamente complicado, demasiado engorroso y que genera incentivos para la corrupción. Entonces, otro de los problemas, ¿no? Uno de los grandes problemas en el país es la corrupción, ciertamente, de parte del Estado. Bueno, Daniela, muchas gracias por venir a Hablemos de Políticas Públicas. Ya saben, todos tienen que seguir a la Asociación Somos Libres en todas las redes sociales. Daniela, ¿hay algún evento, alguna conferencia que te gustaría anunciar? Que estemos atentos a algo en particular, algún anuncio. Por el momento estamos buscando cómo vamos a hacer nuestro siguiente evento. Creo que vamos a hacerlo en Trujillo, pero cuando esté el anuncio lo van a poder ver a través de nuestras redes sociales. El día de ayer tuvimos un conversatorio interesante llamado Chicas por la Libertad, que lo pueden ver a través de nuestro YouTube. Y la siguiente semana van a ver cosas bien interesantes. Bueno, creo que es la primera vez que lo anuncio por aquí, pero voy a tener una entrevista con una vocera política interesante la próxima semana. Así es que diría que estén atentos a sus redes sociales. ¿Puedes adelantar? Por ahora vamos a mantener el secreto. ¿Es peruana? ¿Es peruana? Vamos a ver. Sí, es peruana, Ok, sí. ok. Muchas gracias. Pero se va a tratar acerca de lo último que está sucediendo en la política. Miradas distintas, si es que se puede decir así. Ok, Daniela, muchas gracias por venir. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.